Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Sebastiana Sein, Cristi Cook, Concepción Petzey, Marcos Bob, Carlos Chavajay y su servidora Rocío Canastujo. En esta ocasión presentaremos los casos prácticos de NIF para Pymes, sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. Diferencia en la presentación de los estados financieros cuando se cambia una política y se corrige un error. A continuación se desarrollará el primer caso de la sección 10, que trata de corrección de errores de periodos anteriores. El párrafo 19 de esta sección nos dice que los errores son las omisiones, inexactitudes de periodos anteriores de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores. El enunciado nos dice que la empresa El Sol S.A. decretó dividendos en el año 2019 por un monto de 150,000 quetzales. Estos están afectos al impuesto sobre la renta del 5%, como lo establece el artículo 93, decreto 10-2012 de la Ley de Actualización Tributaria. Dice que el contador, estimó el cálculo de los dividendos sobre un 10% sobre las rentas de capital, según el artículo 92. Y en el año 2020 se da cuenta del error y procede a hacer las correcciones de los registros contables. ¿Qué se debe hacer? Se debe de realizar el recálculo del impuesto utilizando la tasa correspondiente, que es al 5%. Así también el registro contable para actualizar el valor de ese impuesto. En el párrafo 20 nos dice que los errores pueden ser originados por lo siguiente: el resultado de equivocaciones matemáticas, equivocaciones al aplicar la política de contabilidad, la mala interpretación de los hechos, fraude o un descuido. Y en esta ocasión fue un resultado de equivocaciones matemáticas las que se aplicó. Para el registro contable erróneo en el año 2019, se dejó la siguiente partida, dejando utilidades retenidas por un valor de 150,000, el ISR por pagar de 15,000 quetzales, que está formado por los 150,000 por el 10%, que nos da los 15,000 quetzales del impuesto a pagar. Los dividendos por pagar por un valor de 135,000. Los registros contables corregidos para el año 2020 quedarán de la siguiente forma en esta tabla. Tenemos para el año 2019 lo que se había calculado de dividendos por un valor de 150,000. La tasa del ISR aplicada para ese año fue del 10%. El impuesto a pagar, que fueron los 15,000. Y para el año 2020, como debe de quedar, los dividendos por un valor de 150,000, la tasa del ISR del 5% y el impuesto a pagar, que son los 7,500. Y el valor a ajustar, que es por el valor de los 7,500. Para la partida de ajuste, el párrafo número 21 nos dice que en la partida de ajuste se reexpresará la información del periodo anterior donde se originó el error, como lo establece en el siguiente párrafo. El ajuste queda ISR por pagar por un valor de los 7,500, que es el valor a ajustar, los dividendos por pagar
por un valor de 7.500. ¿Cómo debió de realizarse el registro en el periodo del año 2019, dejando las utilidades retenidas por un valor de 150.000, el ISR por pagar por 7.500 y los dividendos por pagar por un valor de 142.500? Esta fue la partida que el contador debió hacer en ese año, ¿verdad? Del año 2019. Esto ha sido todo lo que me ha correspondido durante este caso. Dejo el tiempo a mis siguientes compañeros para que sigan con el desarrollo de los mismos. Gracias. Continuando con la explicación acerca de los casos prácticos en cambio de política contable. En este caso, la empresa El Sol S.A. en el periodo 2020 decide efectuar cambios en los cálculos de la depreciación de su maquinaria. ¿Cómo podemos visualizar? Tenemos el costo de la maquinaria que fue de 900.000 quetzales y lo que es la depreciación sobre el porcentaje del 20% tiene una depreciación acumulada de los 360.000 quetzales y un importe en libros, lo que es los 540.000 quetzales. La empresa decide cambiar la forma de cómo depreciar de su maquinaria sobre la base de unidades producidas. Se estima que la maquinaria producirá 4 millones de unidades durante su vida útil. En este caso tenemos la información que en el año 2018 producirá los 500.000 unidades, mientras que en el año 2019 producirá los 600.000 unidades y mientras en el año 2020 producirá los 650.000 unidades. En este caso nos hace referencia en el párrafo 10.20 en donde nos indicará que la entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por los cambios a esta norma o del lugar de los estados financieros. ¿Qué se debe hacer en este caso? Se debe realizar el cálculo de la depreciación, pero por la nueva política, es decir, sobre el método de unidades producidas, y se realizará lo que es la comparación de ambos métodos. Entonces, iniciaremos con lo que son el método de línea recta. En este caso, en el año 2018 tenemos un costo de los 900.000 quetzales y sobre la depreciación, que es el porcentaje del 20%, entonces lo multiplicamos sobre el costo y tenemos una depreciación anual de los 180.000 quetzales y una depreciación acumulada los 180.000 quetzales. Igual procedimiento. En este caso tenemos en el año 2020 una depreciación acumulada los 540.000 quetzales. Ahora viene lo que es el método de unidades producidas. Tenemos que aplicar la fórmula costo dividido sobre lo que es capacidad de producción. En este caso tenemos un costo de los 900.000 quetzales dividido los 4 millones de unidades producidas. Tenemos un factor de 0.225. Nos hace referencia acerca de lo que es el párrafo 10.11 literal C, en donde nos indica que una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. Entonces, aplicamos en este caso y en el año 2018 tanto los 3 años es el mismo factor, donde cambia son las unidades producidas. En el año 2018 producirá los 500.000 unidades y aplicamos el factor. Tenemos una depreciación acumulada los 112.500 y una depreciación acumulada de los 112.500. Es decir, es el mismo procedimiento y tenemos una depreciación acumulada por los 3 años, los 393.750. Ahora viene lo que es el cuadro de comparación. En este caso, tenemos que realizar la comparación de ambos métodos, es decir, el método en forma línea recta y lo que es el método de unidades producidas.
Entonces tenemos lo que es en línea recta, obtuvimos los 180.000 quetzales, mientras base actual los 112.000 500 en la depreciación anual y tenemos un efecto de 67.500. Durante los 3 años tenemos un efecto de los 146.250. Ese efecto es un aumento de la ganancia neta. Entonces, tenemos que tener nuestra partida. En este caso, nos hace referencia lo que es en el párrafo 10.12, en donde nos indica que la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores. Como ya realizamos el cuadro de la comparación de ambos métodos, entonces iniciamos con nuestra partida. Quedaría depreciación acumulada los 146.250 a depreciación, que es la disminución del año 2020, los 33.750 y las utilidades retenidas, que son los 112.500. En ambos lados, los 146.250. Viene lo que es la nota. Tenemos que dar una explicación el por qué se realiza. Entonces, en este caso, la empresa del Sol utilizaría lo que es el método de la línea recta sobre el valor de la maquinaria, los 900.000 quetzales, ya que la administración tomó la decisión de realizar ese cambio a través de lo que es el método de unidades producidas. En este caso, al momento de realizar los cambios, aumentó en las utilidades retenidas por los 146.250 y lo que es por la disminución de la depreciación de gastos del periodo 2018-2019. Y adicionalmente generó una disminución en la depreciación sobre el gasto del periodo 2020 por 33.750. Dejo la palabra a mi compañero. Buen día, compañeros, licenciado. Siguiendo con la presentación de la sección 10, relacionado a la corrección de errores, así también como por los cambios en políticas contables. Me corresponde presentarles la repercusión en los estados financieros, acorde a los enunciados presentados con anterioridad por mis compañeras. En este caso, o más bien en estos estados financieros, que a primera vista tenemos los estados financieros originales, y de segunda vista tenemos los estados financieros corregidos. En este caso podemos ver los rubros que están enmarcados, que es donde va a repercutir los ajustes que se realizaron en los enunciados. Entonces tenemos ajustes en las propiedades planta de equipo, impuestos por pagar, dividendos por pagar, utilidades acumuladas y resultado del periodo. Por lo tanto, procedemos a lo siguiente. En el caso de los errores, que se determinaron que, como bien lo establecía el enunciado, fue por un error al aplicar un porcentaje que no debía de ser. Por lo tanto, en el periodo anterior se estaba contabilizando, o más bien se tenía el importe en libros del pasivo por 60.500. Sin embargo, al realizar la corrección, lo correcto debía ser un importe de 53.000. Por lo tanto, se tiene una diferencia que es el ajuste de 7.500. De la misma manera, pues, esta cuenta repercuta en los dividendos por pagar. Y tenemos los 135.000 que realmente se debieron de contabilizar por 142.500. Una vez realizado este ajuste, pues ya se tiene de manera correcta la presentación de los estados financieros relacionado a la corrección de los errores. Ahora bien, en el caso de ajustar los importes en un cambio de política contable, nos vamos a la sección 10.14, literal B, que dice que una de las razones para poder cambiar las políticas contables o la política contable es de que la nueva política contable suministre información más fiable y relevante. Tal fue el caso de este enunciado, que la administración argumentó y justificó que por el método de línea recta, pues no se reflejaba muy bien los importes del activo. Sin embargo, por este nuevo método de depreciación, se reflejaba mucho mejor la información del activo, que en este caso el activo es propiedad, planta y equipo.
Como podemos ver, anteriormente se tenía un saldo por el método de línea recta de 1.266.455. Sin embargo, con la nueva política, el saldo debe de ser de 1.412.705. Ahora bien, ¿cómo repercute esto? No solo en el apartado de los activos, sino que la misma norma establece que en la medida en que sea practicable el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, mostrando por separado para el periodo corriente, para cada periodo anterior presentado y para periodos anteriores a los presentados de forma agregada. En este caso, podemos ver que tanto el activo como las utilidades acumuladas y el resultado del periodo, que las utilidades acumuladas serían por periodos anteriores presentados y el resultado del periodo sería el periodo corriente presentado. Si nos damos cuenta, la diferencia de las utilidades acumuladas es de 112.500, mientras que en el resultado del periodo por 33.750. Si sumamos estas dos cantidades, nos dan la diferencia, o más bien nos dan la totalidad de los 146.250, que es por el valor que se ajustó el activo. Sin embargo, ¿por qué nosotros lo estamos contabilizando en las utilidades acumuladas? Porque en periodos anteriores depreciamos de más. Por lo tanto, nos había reflejado que teníamos una utilidad acumulada menor. Sin embargo, al utilizar la nueva política, pues se tiene que nuestras utilidades acumuladas deben de ser de 1.062.160. De la misma manera sucede con el resultado del periodo, que por estar utilizando la política del método de línea recta, se estaba reconociendo un resultado del periodo de 135.500, dato que cambia cuando nosotros utilizamos la nueva política de unidades producidas, dándonos un resultado del periodo de 169.250. De esta manera se estarían tratando, o más bien registrando en los estados financieros la corrección de errores y los cambios en políticas contables. Muchas gracias por su atención.